Bienvenidos, señoras, señores, aquí a una nueva edición de Revolución en Valores. Hoy, para hacer un balance del año, hemos invitado a un amigo de la casa. Él es un intelectual de prestigio, una persona que ha sabido involucrarse en los últimos debates públicos vinculados a temas candentes de bioética, pandemia, etcétera, etcétera. Con él vamos a debatir acerca de qué Argentina queremos para nuestro país, repito, un balance del año y cómo nos proyectamos para nuestro 2023. Con nosotros el doctor Fernando Fischel-Slagen. ¿Cómo le va, Doc? Hola, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Una alegría. Un honor le estar decíamos, aquí. la gente, quienes nos siguen, saben que es un amigo de la casa. Doctor, y bueno, precisamente como decíamos en la apertura, ¿no? Esta querida patria, esta Argentina, sigue esperando reformas, modificaciones. Bueno, obviamente, ¿cómo nos podemos nosotros encaminar como país, una persona como usted que participa en debates públicos serios, comprometidos? ¿Cuál puede ser la punta del iceberg para comenzar a deshilachar y formar y encaminarnos en este país que todos soñamos? Es una muy buena pregunta. Yo ahora en el 2002 publiqué un libro en 2 tomos, Bioética, Religión y Estado, en donde abordo justamente estos temas. Y concluyo que el problema de Argentina es ético. El problema no es económico, el problema no es judicial, el problema es netamente ético. Ético en lo comercial, ético en lo político, ético en lo judicial, ético en la práctica cívica, en la práctica comercial. Si no resolvemos los problemas éticos, conductivos, entre nosotros, es decir, entre la ciudadanía, y tampoco le exigimos una mínima ética a nuestros gobernantes, vamos a seguir deambulando por recetas mágicas, por coyunturas, pero cada vez descendiendo más. Seguro. Digamos, ¿no? Lo que yo veo es que hay una ruptura ética entre la clase gobernante, la clase política y la ciudadanía, y que cada vez es más grande. Y eso trasciende a toda grieta y a todo partido político, ¿no es cierto? Es decir, la ruptura ética se manifiesta mucho más entre la clase política gobernante y el ciudadano que entre los ciudadanos. No quiere decir que entre los ciudadanos no haya faltas éticas, sí, las hay, y muchas, ¿no es cierto? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo muy clásico en los libros judíos de un rabino que se llamó Shimon ben Yetaj, del siglo I. Sí. Este rabino era textil y en un momento decidió comprar un burro para él no tener que cargar con todas las labores de los rollos, las telas, en fin. Sí. Compra el burro y los alumnos de él ven que en el burro tiene una gema, ¿no es cierto? Según el boleto de compra-venta, él compró el burro y todo lo que estaba con el burro, con lo cual legalmente él había adquirido la gema. Sin embargo, le dice a sus alumnos que van a devolver la gema a su dueño, porque claramente la intención de este no era vender la gema con el burro. Es decir, la persona que podía legalmente ser habiente de esta riqueza, que le resolvía todo el problema laboral de su vida, básicamente, prefiere renunciar a esa riqueza legalmente habida, pero que ponía en duda la integridad moral de él, pero en pos de que el gentil alabe a Dios y al pueblo de Shimon ben Yetaj por comandarle semejante acto de honestidad. Claro, evidentemente. Esto resume todo lo que no hay en la Argentina. Todo, porque la gente, la señora, el señor desde su casa lo van a saber compartir. La ética, los actos de la buena moral, la corrupción se ve en lo mínimo, en el día a día, ¿no? Y obviamente que hay un deber desde arriba hacia abajo, lo sabemos, de dar el ejemplo como esto que usted está señalando. Y es muy importante esto es muy importante, porque el gobernante ejerce la dirección, la administración y el control de su gestión, siempre bajo el honor y el reconocimiento que le brinda el pueblo. Cuando el gobernante pierde ese honor y ese reconocimiento, también pierde esa facultad que le dio el pueblo, y el pueblo se libera de ese gobierno. ¿Y esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que el gobernante es un servidor del pueblo. Seguro. Y el gobierno es una función, no una cualidad inherente de quien lo ejerce. Pero esto tiene que ser demandado por el pueblo. En el Talmud hay una pregunta, y siempre se dice, bueno, a ver, ¿el gobernante tiene la moralidad del pueblo que representa? ¿O el pueblo tiene la moralidad que le enseña el gobernante? No se da una respuesta. La respuesta que se da es, en una de las alternativas podemos cambiar a los gobernantes. En la segunda alternativa, ante la imposibilidad de cambiar el pueblo, la única solución es la corrección y la enmienda de cada uno de los ciudadanos. Claro. Ahora, Fernando, es apasionante todo esto. Espero Es que un problema no sea. sociopolítico. Seguro, seguro que sí. Ahora bien, nosotros sabemos, por supuesto, la religión es idea del Estado, abrazas la postura sionista, le compartimos a la audiencia. Ahora bien, ¿cuánto tiene que ver? Porque convengamos que todos estos valores están plasmados en todas las religiones. Bueno, ni hablar las monoteístas, porque lo que se observa, en realidad lo que estamos resumiendo es una incoherencia absoluta en el decir y en el hacer, y en la actividad privada con la actividad pública, porque Totalmente. ¿cuánto tiene que ver los actos de la vida privada de un funcionario, de una persona pública, que obviamente tienen impacto en su vida pública, porque hay un corrimiento, claramente, porque es una persona que ejerce una función? Entonces, por un lado, ¿qué ha pasado o cuánto incide el desapego a las religiones y a los valores que nos trae la religión? Porque claramente se observa un desapego en la generalidad de los casos, aunque en algunas religiones los jóvenes están volviendo, hay como una moda, ¿no? Pero ¿cuánto incide esto por un lado y qué pasa con la falta de coherencia de la vida privada versus la pública? Vos bien decís, estos valores están plasmados en los más antiguos libros bíblicos, que son compartidos al menos por las 3 religiones monoteístas más importantes en el mundo. El judaísmo, lo digo en orden de revelación, ¿no es cierto? Sí. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Bien. No estoy diciendo nada nuevo. No. ¿No es cierto? Basta con leer simplemente el Pentateuco y por sobre todo el Levítico. Ahí están las leyes Fernando, de ética comercial no incluso. Es un tema, insistimos, solamente y nos vamos un poquito de Lo que línea. pasa es que hay una tendencia a la destradicionalización muy fuerte. Bueno, pero esto también se apega con la cultura, con la falta de cultura. Claro. Porque por más que yo me confiese una persona cristiana, debo saber, por formar, por vivir, porque el ser humano, lógicamente, uno de sus aspectos es el espiritual, no puedo dejar de desconocer el Antiguo Testamento, las realidades del judaísmo, las realidades del Corán. Entonces se observa también una falta de cultura. Sí, y falta de diálogo. De diálogo. Pero falta de diálogo, o de diálogo político, diálogo intercomunitario, intracomunitario también, en todas las dimensiones, en todos los órdenes, pero entendiendo o refiriéndonos al diálogo como una realidad viva, simétrica y sincera, no como un rol dialéctico que puede ser muy convincente, que es el que generalmente se da. Solo con ese diálogo es con el que las sociedades y los países que hoy se consideran primer mundo han salido adelante. ¿Pero por qué han salido adelante? No porque son más inteligentes, sino porque justamente tuvieron ese diálogo genuino como fuente para los acuerdos y para resolver problemas, poniéndose denominadores comunes, pero sabiendo que los denominadores comunes no son muy estables, no son unilaterales, pero sí son relevantes en favor de la sociedad y del bien común para todos. Seguro. Esto es lo que Argentina no tiene. Claro, hablando de bien común, Fernando, un tema candente en el mundo, que está comenzando, si estamos en los albores, comenzando a dialogarlo, los jóvenes en buena hora que lideran esta batalla, responsabilidad ambiental. Parece un tema
hace unos años parecía de futurología o postulados, si se quiere, más vinculados con un camino a seguir, pero hoy es mandatorio ocuparnos de esta temática, ¿no? El espacio, el bien común donde recibimos y van a vivir las próximas generaciones. ¿Qué tiene la bioética para Sí, contarnos? es como vos decís, ya dejó de ser una cuestión descriptiva, tiene que ya ahora empezar a ser una cuestión normativa. Hace algunas semanas yo participé del C40, en donde en la usina de Narte publicamos, y la verdad que fue una iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que aplaudo y celebro, publicamos un libro que se llamó Aportes de las religiones al cambio climático. Bien. En donde yo fui uno de los autores de uno de los papers. Hubo algo de unos 30 papers aproximadamente, ahora se están traduciendo a varios idiomas. Bien. Y lo presentamos, en donde justamente lo que demandamos ahí, hicimos una especie de declaración, salió una declaración que enfatiza mucho más en las acciones que en las palabras. Bien. Ahora estamos hablando de una noticia de ayer mismo, Argentina va a recibir $500 millones como fondo para lidiar con el cambio climático. Esperemos que esos fondos, y esto vuelve a lo anterior, esperemos que esos fondos sean utilizados correctamente. Y ahí viene otra vez la ética, ¿no es cierto? Porque yo ahí lo pongo en el paper, ¿no? Estamos a muy poquito, y esto no por ser alarmista, sino que todos los indicadores científicos lo dan, estamos a muy poquito de lo que se llama el punto de no retorno. Claro. En cuanto al recalentamiento global, en cuanto a la contaminación, que por más que después podamos hacer o decidamos hacer lo que querramos, ya el punto va a ser de no retorno. Pero el problema ahí vuelve a ser político. Seguro. Porque quien tiene la lapicera, que está tan de moda decirlo, y quien tiene la firma para decidir realmente desde lo económico, desde lo industrial, desde lo jurídico, comenzar a desarrollar políticas públicas en pos del cuidado del medio ambiente, no es otra cosa que el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial aplicando las leyes. Y no es que no existan las leyes están, lo que pasa es que no se aplican. Porque muchas veces es más barato pagar la multa que poner una planta de tratamiento de efluentes, ¿no es cierto? Volvemos a la ética también. Acá la cuestión es la decisión política. Después podemos gastar horas y días en declamaciones, congresos, reuniones. Seguro. El tema es qué es lo que se hace. Sí, y escuchar, Fernando, también escuchar a personas formadas acá como el rabino, que sabemos nosotros que lo conocemos en forma especial, que ha sido y sos una persona de consulta de políticos, te has involucrado especialmente en el tema de la pandemia, en donde había realmente que animarse, temas aborto, a dar discusiones, que así que en nombre de Revolución en Valores te lo queremos agradecer. Muchas gracias. Esperando que la sociedad siga dando personalidades como tú. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y continuamos con más programación.